Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre la equidad en salud. Después vamos a hacer una breve introducción a las pruebas. Vamos a hablar un poco sobre el artículo "Está mal no hacer las pruebas" y vamos a tener unas perspectivas regionales fabulosas de nuestros participantes. Y finalmente tendremos algunas preguntas y respuestas. Y para que ustedes también puedan participar, les decimos que pueden meter preguntas en el chat o también si ven esta presentación después o se la comparten a alguien, se pueden meter preguntas en tinyurl.com y después wrong not to test. Y lo pondremos en el chat en unos minutos también. Para nuestras perspectivas regionales estaremos hablando con nuestros presentadores de Argentina, de Inglaterra, de Bolivia y de Estados Unidos y los introduciremos luego en la plática. Entonces, para motivar un poco la plática, vamos a hablar un poco de la equidad en salud. Les queremos decir que este evento es en español. También habrá unos momentos donde habrá componentes quizás en inglés, pero trataremos de hacer todo en español lo más que se pueda. Y les agradecemos por su comprensión. Entonces, han habido muchas verdaderamente faltas de imaginación que han contribuido a los fracasos que hemos visto en el pasado de la salud pública y especialmente ahora durante el COVID. Estas faltas de imaginación han sido muy caras, por decir, porque han contribuido al sufrimiento y al el hecho que mucha gente ha estado encerrada en casa un año y para otras condiciones en el pasado, por ejemplo, esa que habla Paul Farmer, que es el fundador de Partners in Health, lo hemos visto con otras condiciones, incluyendo el SIDA y el cólera y muchas otras. Entonces, es importante tratar de pensar con más imaginación, con más creatividad, en qué podemos hacer para contrarrestar estos problemas. Cuando fue, o ahora sigue actualmente la pandemia del SIDA alrededor del mundo, y al principio, cuando los tratamientos estaban apenas empezando a ser accesibles, había los puntos de vista de muchas gentes del sector salud y del salud pública decían que, bueno, son muy caros, que la gente en África no sabe usar relojes, cosas así que son razones que se dieron para que no se hicieran ciertos avances que hubieran sido muy importantes. Entonces, es importante pensar en las barreras que existen y también las barreras que existen porque no tenemos la imaginación para superarlas. Y aquí esta gráfica enseña que a través de los años, cuando fue incrementando el acceso a los antivirales para el SIDA, fueron bajando las muertes y es algo que pues, es muy razonable, pero cuando no hay acceso a las medicinas, los diagnósticos, crea muchos problemas que se pueden prevenir. Entonces, rápidamente quería dar una introducción breve a las pruebas porque nosotros sabemos de encuestas que se han hecho que todavía no se sabe, el público todavía no sabe completamente qué son las diferencias entre las varias pruebas. Entonces, queríamos introducir el concepto que hay diagnósticos que son para gente que por ejemplo, vas a tu doctor y dices, me siento mal, te hacen diagnósticos de muy alta calidad que son muy específicos y esos sí deben de ser siempre muy buenos. Y generalmente queremos que sean buenos los otros, pero también queremos que sean rápidos, que sean accesibles, que se pueden hacer a donde sea, que no necesiten un laboratorio. Entonces, tenemos también pruebas que son quizás un poco menos precisas, pero de todas formas muy buenas. Y las pruebas rápidas, que son las que vamos a hablar hoy, son unas que se han demostrado ser muy eficaces y muy precisas y también muy accesibles y mucho más bajas en costo que las pruebas, por ejemplo, moleculares. Entonces, cuando tenemos pruebas que son tan accesibles, se pueden hacer se puede expandir la red de gente que se puede probar y no solo probar una vez, pero también frecuentemente, por ejemplo, más de una vez a la semana. Y en los Estados Unidos,
un poco en otras partes del mundo también, pero en los Estados Unidos ha sido un gran problema que todo el enfoque regulatorio ha sido en los diagnósticos y no ha habido suficiente enfoque en otras pruebas que se puedan hacer a donde sea, en el hogar, en las oficinas, en las escuelas, y eso ha sido un problema. Entonces, tenemos las pruebas que son de ácidos nucleicos, que son las de PCR, las moleculares. Esas detectan el RNA del virus o el ARN. Y después tenemos las de antígeno, que son las pruebas rápidas, que esas detectan las proteínas virales y especialmente cuando alguien es muy infeccioso va a haber muchas proteínas y esas se pueden detectar con tomar una muestra de la nariz. Y también hay otras diferentes que no vamos a hablar sobre ellas hoy, pero son las que son serológicas, que son las que buscan anticuerpos para ver si alguien ha estado expuesto en el pasado, pero esas no son buenas para saber si alguien está infectado, si alguien es infeccioso o si está activamente infectado. Y hay diferentes formas de tener la muestra. Una de las que es más invasivas es el que va muy, muy profundamente, que de hecho duele bastante, pero pues unas veces se hace. Y ahora sabemos que las que son menos profundas, como las de la nariz, menos profundas, en inglés son anterior nares, también funcionan muy bien y permiten que la gente se pueda tomar una muestra ellos mismos, por ejemplo, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Entonces, eso en realidad ha cambiado la dinámica del acceso a las pruebas. Y hay diferentes formas que se ven las pruebas. Hay unas que son muy, muy básicas, que tienen así solamente el lugar para tomar la muestra. Hay otras que tienen otra información. Y también hay unas que requieren máquinas que principalmente se usan, por ejemplo, en los hospitales o algo así. Y también después vamos a compartir las diapositivas, pero ustedes después pueden ver unos videos, por ejemplo, de cómo los artistas de cine y de otros sitios han hecho las pruebas varios meses y por eso cuando prendes la televisión, pues ves a gente que tal vez no trae máscaras, pero es porque están tomando otras precauciones. Y también hay otros dos videos que quizás les interesen, que son el doctor Michael Mina, que es uno de los campeones que ha tratado de hablar sobre las pruebas rápidas y la necesidad. Y también otra que explica visualmente por qué es importante hacer pruebas frecuentemente. Entonces, tenemos esos recursos para que los puedan ver después. Ahora voy a hacer un resumen rápido de nuestro comentario, nuestro artículo que salió en febrero y fue una colaboración internacional que involucró a esfuerzos de muchos expertos, pero lo tratamos de hacer de una forma que estuviera escrita de una forma muy accesible, porque nosotros hemos notado que uno de los problemas grandes durante el COVID ha sido que hay veces que la información, especialmente de salud pública o de epidemiología, no es muy accesible a un público general. Entonces tratamos de explicar las cosas de una forma más corta, más sencilla, para que no requiera un título en salud pública para entender lo que estábamos diciendo. Y este solo representa los lugares que contribuyeron al comentario. Entonces, tenemos cuatro razones que tenemos en el comentario. Tenemos una versión corta, también una versión más larga con más referencias para el que esté interesado. Y tenemos las dos traducidas al español. La versión corta también la tenemos traducida al italiano, al alemán. Entonces, para el que esté interesado, eso está también accesible. Entonces, voy a hablar de las cuatro razones ahora. La primera es que las pruebas rápidas frecuentes complementan de manera única otras estrategias de prevención, identificación y mitigación de infecciones. Entonces, tal vez ha visto el modelo Gruyère de la prevención de infecciones, que cada capa no es perfecta, tiene hoyos, pero todas juntas pueden proteger a un individuo de ser infectado. Entonces, uno de los componentes más importantes
perdón, es que tenemos que tener las pruebas rápidas y poder trazar los casos. Y el ratón también está de acuerdo. La segunda razón es que la comparación de pruebas antígenos rápidas, frecuentes y generalizadas con pruebas moleculares poco frecuentes y dirigidas es una falsa equivalencia que conlleva a daños. Y este ha sido uno de los debates más grandes académicos que ha habido, que pues las pruebas de PCR generalmente se considera que son muy buenas y las pruebas rápidas pues han tenido resultados que no siempre tienen concordancia. Pero la gran diferencia es que las pruebas de PCR, aunque son un poco más sensitivas, entonces capta mucha gente que ya no es infecciosa. Entonces ese es uno de los grandes hallazgos que se han hecho recientemente, demostrar que cuando alguien es infeccioso tiene mucho virus y mucha proteína del virus en su nariz. Entonces cuando haces una prueba rápida es muy probable que la gente que sea positiva con las pruebas rápidas sea infecciosa. Entonces por eso es muy importante hacer una prueba que te da resultados dentro de 15 minutos porque en ese momento sabes si esa persona es infecciosa. El problema con el PCR es que si tienes que esperar 2 días, está bien que sea mucho más sensitiva, pero si tienes que esperar 2 días y alguien ya es infeccioso y puede infectar a otras personas, esa falta de tiempo, esa demora puede ser muy importante para poder prevenir que esa persona vaya a infectar a alguien más sin saberlo. La otra razón por la cual eso es tan importante es que ahora ya sabemos que como la mitad de la gente que es infecciosa ni siquiera tiene síntomas. Entonces, por eso es importante hacer las pruebas con frecuencia, porque si no, te puedes perder el momento en el que son más infecciosos, porque tal vez no van a tener síntomas para decirte que lo son. Y entonces esto también demuestra qué tan importante es hacer las pruebas con frecuencia, porque si no haces ninguna prueba, pues no vas a captar ninguna de las infecciones. Esto es de 0 a 100% de cuántas infecciones se podrían captar. Si haces pruebas todos los días, pues vas a captar a todos los que son infecciosos. Y hasta cada 3 días o 2 veces a la semana, si haces pruebas 2 veces a la semana, básicamente vas a poder prevenir que unos infecten a otros porque los vas a poder captar rápidamente. Que uses las pruebas moleculares o uses las pruebas rápidas. Y eso por eso es la sensitividad baja o alta. Si haces pruebas solo una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, es mucho más improbable que vayas a poder captar a la gente que esté infecciosa. Entonces, esta gráfica también enseña esa dinámica, que cuando usas el PCR, si tienes que esperar 2 días, entonces aquí son los días donde esas gentes todavía están posiblemente infectando a los demás. Y finalmente, aunque sea una prueba que es muy sensitiva, pues vas a tener mucha más gente que está infectada o tiene que estar en cuarentena. Y por las pruebas rápidas, como puedes hacer las pruebas muy rápidamente, puedes aislar a esas personas para que se puedan cuidar, puedan tener atención médica y también puedes captar, o sea, aunque no captes a todos inmediatamente, pues ya captas a la mayoría y la próxima vez tal vez captas a la otra persona también. Entonces, finalmente, limitas la probabilidad de que haya casos y que se multipliquen muy rápidamente. La tercera razón es que el acceso universal a frecuentes pruebas rápidas gratuitas o de bajo costo con seguimiento y apoyo es fundamental para promover la equidad. Y este tema del seguimiento y el apoyo es muy importante, porque es una cosa decirle a alguien que tiene una prueba positiva, por ejemplo, pero si no tienen recursos para aislamiento, para tener comida, para cuidar a sus hijos, para que no pierdan su trabajo, es muy difícil hacer que la gente siga los reglamentos. Entonces, es muy importante que las políticas no solo incluyan el acceso a las pruebas, pero también que ayuden a dar apoyo. Entonces, en esta parte solo queríamos decir que uno de los argumentos que estamos haciendo en este artículo es que cuando estamos en esta crisis, en esta pandemia, que es muy problemático no dar acceso a las pruebas, nosotros decimos que es poco ético y no resulta en mayor equidad, porque sabemos que las pruebas funcionan y que se pueden hacer con las otras intervenciones de salud pública como las vacunas.
Entonces, se notará que nosotros no llamamos al artículo siempre está bien hacer las pruebas, porque también nosotros pensamos que la gente debe de tener la opción de si van a hacer la prueba o no van a hacer la prueba, pero si es fácil, si es gratis, si no duele, si es algo que les ayuda a tener más posibilidades, entonces nosotros pensamos que la gente pues lo va a hacer. Pero generalmente nosotros no pensamos que deben de ser compulsivas o que deben de ser hechas de una forma abusiva. Porque nosotros cuando hablamos de las pruebas estamos hablando realmente de la gente. Entonces nosotros sí pensamos que se deben hacer las pruebas, pero que no se deben hacer a la fuerza. Y pues finalmente la gente es la que tenemos que pensar en los derechos humanos y la gente. Entonces nosotros lo que queremos decir aquí es que está mal no hacer las pruebas porque hay mucha gente ya diciendo que se deben de hacer las pruebas. Y el problema es que aunque tenemos las pruebas ahora, no se están haciendo. Entonces por eso estamos diciendo que se debe de volver a pensar eso. Y el último argumento que tenemos, es que las pruebas administradas por uno mismo son eficaces. Y eso es otra cosa que, a pesar de que tenemos las pruebas para el embarazo, tenemos las pruebas para el SIDA, tenemos muchas pruebas que la gente puede hacer en casa ahora, que para el COVID ha sido muy difícil que sean aprobadas y que sean distribuidas por el gobierno y cosas así. Hay unos países que ya lo están haciendo, pero ha sido un proceso muy lento. Entonces eso también es algo que se tiene que cambiar. Bueno, ahora tenemos nuestras presentaciones de nuestros presentadores de varios sitios. Vamos a empezar con nuestra presentación de la doctora Patricia Angeleri de Buenos Aires. Entonces, Patricia, si quiere comentar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto poder participar de esta reunión virtual. Y personalmente, con mucho placer, debido al tema justamente, ¿no? Debido a lo que comentaba Xavi. Creo que la velocidad con la que el mundo ha transitado el acceso en términos de equidad a las pruebas rápidas sigue siendo aún muy lento, no solo en términos de COVID, sino en términos de otras enfermedades infecciosas, y creo que es un panorama de mejora en la oportunidad diagnóstica, lo que mejora las intervenciones, lo que redunda no solo en mayor salud y bienestar de las personas. Así que realmente un placer por mi parte. Quería compartir con ustedes parte de la experiencia que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires, recordarles para los que no tuvieron oportunidad de conocer la ciudad de Buenos Aires. ¿Se ve bien ahí, Xavi? Sí, muchas gracias. Perfecto. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad cosmopolita que inicialmente, allá por principios del año pasado, ya visibilizábamos algunos epidemiólogos, infectólogos, la potencialidad de la llegada de la pandemia que estaba ocurriendo por entonces allá por China y posteriormente en Italia, y que, bueno, muchos de nosotros estábamos en ese momento en la época estival y estábamos disfrutando algunas de nuestras vacaciones últimas, y que por ende no podíamos percibir o visibilizar que esta pandemia que nos está transitando nos iba a alcanzar. Y en ese sentido, bueno, creo que también la demora en algunas cuestiones que fueron sucediendo, corriendo las semanas y los meses. En esa instancia también contarles que la Argentina rápidamente tomó la decisión de hacer un lockdown muy, muy importante, justamente hace un año, que conllevó no pocas dificultades en términos de su cumplimiento, como bien decía Xavi, a la población, y que rápidamente también al día de hoy está comprometiendo en términos de adherencia a las próximas medidas que seguramente vamos a tener que incorporar debido a que se nos acerca para nosotros lo que sería para algunos la segunda, para otros casi ya la tercera. En esa instancia contarles un poco algunas cuestiones que voy a compartir con ustedes. Si bien, como decía Jerry, la idea es contar la experiencia en términos del testeo rápido con antígenos, me pareció no menor contarles cuando no teníamos test de antígeno, nuestra experiencia con el uso secuencial de test de anticuerpos, en esto de aumentar la creatividad, utilizar lo que teníamos a mano en términos de testeo rápido.
luego el testeo con el colectivo de docentes y con los turistas. Entonces, contarles que, bueno, un poco como les decía, nosotros no contamos con test de antígeno en los primeros meses, durante lo que fue la primera ola pandémica, ya por abril-mayo, la única oportunidad que tuvo el país era de contar con test de anticuerpos, que todos sabemos muy bien que sirven para hacer estudios de cero prevalencia y para otras cuestiones que no tienen que ver con el diagnóstico oportuno de un paciente infectado en términos de shedding y diseminación viral, pero en este caso la Ciudad de Buenos Aires propuso hacerlo, por supuesto, en forma voluntaria, concentrándonos inicialmente en las personas que tenían mayor riesgo, y esto fue en la población hospitalaria, de los efectores de salud, y de esta forma ofrecerlo en forma secuencial, en forma semanal, de manera tal de que, como decíamos recién, y esa diapositiva de Gruyère siempre es tan oportuna, como un método más adicional a la posibilidad del cuidado del personal de salud. Entonces, en esos términos, la idea era fortalecer la implementación de intervenciones para disminuir la transmisión, entendiendo que la experiencia que observamos a nivel mundial fue que muchos de nosotros, como profesionales de la salud, en realidad no nos contagiábamos de los pacientes, no adquiríamos el COVID de los pacientes, sino de nuestra actividad social, que en ese momento limitada, pero la teníamos, y que de alguna manera era fundamental, si no teníamos, con lo poco que se sabía en ese momento de los asintomáticos, si ante la eventualidad de estar asintomáticos, tener la eventualidad de tener alguna herramienta de testeo. No solo la utilizamos finalmente en los hospitales y en los centros de salud, sino también debido a que determinados trabajadores se encontraban transitando esa cuarentena o ese lockdown tan importante, agentes de lo que tiene que ver con desarrollo humano y hábitat, con los paradores, con los shelters, que trabajaban con las personas en situación de calle, los agentes de policía o de tránsito, y todo aquel que trabajara en instituciones geriátricas, aún privado, estaban con la posibilidad de poder acceder a esos testeos que eran lo único que teníamos. Entonces contarles o mostrarles únicamente a manera de ejemplo lo que nos pasó acompañando a los equipos hospitalarios. Llegamos a hacer alrededor de un poco más de 400.000 testeos, que por supuesto fue descendiendo conforme iban apareciendo otras herramientas de diagnóstico, parte de, como decía Jerry, al principio al test rápido de anticuerpos se le pedía un diagnóstico, se le pedía una función que evidentemente o claramente técnico no tenía, y algunos desalentaron su uso, pero por una mala interpretación de su utilización, pero no obstante ello, permitimos compararlo con la curva de esa primera ola de la ciudad de Buenos Aires. Claramente la proporción a la tasa de positividad en esos testeos rápidos acompañó lo que fue la ola, fue acompañándola, como era una posibilidad, y que de alguna manera esa tasa de positividad nos permitió, en un segundo momento, obviamente ofrecerles un testeo con pruebas moleculares, con una PCR. En ese momento ya teníamos en la ciudad de Buenos Aires posibilidad no solo de real time, sino también de LAMP o los kits que se habían desarrollado a nivel del CONICET en la Argentina. Entonces, en todos los hospitales teníamos esa oportunidad de diagnóstico, se suplementaba con la PCR, no solo en esas personas que se había dado el test rápido positivo, sino también se le ofrecían a lo que entre comillas serían los contactos estrechos laborales, aun cuando no hubieran estado en contacto de riesgo, ¿no? De mayor riesgo. Y de ahí es que pudimos realmente brindarles la oportunidad de aislamiento con cierta oportunidad, y esto es entendible y es razonable, a todas estas personas que vemos ahí en la diapositiva, por lo cual, de alguna manera, para lo que fue en ese momento y en la oportunidad de utilizar una prueba rápida, a nosotros nos sirvió para poder ofrecerle un escudamiento o un aislamiento a esa persona en el marco de las instituciones de salud. Posteriormente, bueno, ya sí, teniendo mayor acceso a lo que son las pruebas de diagnóstico por antígeno, los test rápidos por antígeno, contarles las dos últimas experiencias que estamos teniendo.
prácticamente nosotros recién el país ha vuelto a la presencialidad en términos de las escuelas este año, pero la Ciudad de Buenos Aires ha hecho su experiencia a fines del año pasado, fue la única jurisdicción del país que voluntariamente ofreció la posibilidad de volver junto con los testeos, como decíamos recién, y en este caso, esta es la última experiencia desde el 8 de febrero, vamos a hacer ahora sí un rastreo a modo de prevalencia, utilizar esos anticuerpos a modo de prevalencia, en forma conjunta con el test de antígeno y dándole la oportunidad a los docentes de poder utilizar esa prueba en forma semanal o quincenal y en forma siempre voluntaria de la actividad escolar o académica que tuvieran. En este sentido, encontramos una seropositividad en ese padrón educativo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que trabaja en instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, pero no necesariamente vive en la ciudad. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires, con sus 202 metros cuadrados y 3 millones de personas, en la operatividad somos alrededor de 12 millones de personas, porque la Ciudad de Buenos Aires, con todos sus cordones que la rodean, tienen un tránsito como si fueran una unidad funcional, y encontramos alrededor de un 17.7% de positividad en aquellas personas que trabajan en instituciones públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Testeamos alrededor de casi 47.000, hicimos 47.000 testeos, de los cuales un poco más de 40.000 fueron estrictamente antígenos, ¿sí? Ahí tenemos la positividad de la última semana, que fuimos incrementando con el correr de las semanas en términos de presencialidad, y actualmente nos encontramos con una pendiente ya en ascenso de la curva, con una segunda ola a nivel nacional, y concretamente si miramos más exhaustivamente los test de antígenos, encontramos cierta razón, hombre-mujer, por cada hombre encontramos 3 mujeres con test de antígeno positivo, y esa tasa de positividad en forma global, por lo cual la tasa de positividad en los test rápidos en esta última semana realmente ha superado la media de este último periodo analizado. Con respecto a nuestra experiencia en turistas, lo mismo allá por noviembre, cuando se abrió de alguna manera en forma más importante la actividad en forma general y ya acercándonos al verano, en contraposición de ustedes, nos toca la Navidad en época del estival, ¿no? en nuestro verano, y la gente comenzaba a movilizarse, a perder un poco, a relajarse un poco, ¿no? En términos de actividades de cuidado, y por lo tanto fue importante implementar este testeo, y lo ofrecimos a los turistas, únicamente en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, con 7 centros de testeo ubicados estratégicamente, están estratégicamente en aeropuertos, terminales de buses, y la posibilidad de que aquel que viniera, como se muestra en la foto, en auto, ¿sí? Pudiera acceder a testearse una vez enseguida, viniendo de las vacaciones, ¿sí? En cuanto a datos preliminares de nuestra experiencia, se testearon alrededor de casi 650.000 personas. El porcentaje de positividad fue de 1.76, con un intervalo ahí muy pequeño, ¿no? Realmente lo cual nos aporta una información muy rica. Encontramos mayor positividad entre varones y mujeres, en este caso, distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Y sí, los menores de 40 años multiplicaban el riesgo por 2, digamos. Encontramos muchísimo más positividad en aquellas personas menores de 40 años, a los mayores de 40. Un dato que todavía lo estamos analizando fue el encontrar que los colectivos o los buses, como se llaman, en realidad no demostraron tener mayor riesgo que el ingresar a la ciudad por avión y auto, y que claramente, bueno, como todos conocemos, el antígeno versus la PCR en esa misma población, y en los subgrupos que se testearon, claramente tuvo un poco menos de sensibilidad que la PCR, y en este caso esto es lo que obtuvimos preliminarmente. Así que un poco esto era, creo que esta es la última, compartirles con ustedes la experiencia que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires. A veces disculpen que por ahí me tomo el atrevimiento de decir la Argentina, y esto tiene que ver con mi rol hace unos años, hace poquito tiempo, pero básicamente la Ciudad de Buenos Aires tuvo un abordaje con lo que tenía, tratando de ser lo más creativos posibles en términos de utilización, si bien lo ideal, a veces enemigo de lo posible, pero creemos
que claramente son herramientas que nos tienen que ayudar a cuidarnos y a cuidar al otro, y que tienen que estar socializadas y generalizadas, con todo lo que ello significa, para poder transitar los próximos años que nos quedan si el COVID sigue entre nosotros, que parece ser que es lo que nos va a ocurrir. Así que bueno, creo haber cumplido con el tiempo. Gracias. Sí. Muchísimas gracias, Patricia. Fabuloso oír de la experiencia de Argentina, y qué bueno que han estado a la frontera de dar el acceso a las pruebas. Ahora vamos a oír del doctor Michael Human de la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Déjame compartir la pantalla. ¿Está perfecto? ¿Sí? Ya, bueno, buenas tardes. Yo quería darles una visión un poquito de un lado más afuera. Mi lado es psicólogo y nosotros hemos tenido, por bien o para mal, viviendo y aprendiendo como todos de lo que ha sido la experiencia. Y Liverpool como ciudad tuvo la oportunidad en noviembre del año pasado tratar de ser espacio piloto para un programa de prueba rápida que se reinició en Liverpool COVID Smart. Y lo que me gustaría yo mover un poco el espacio a las enseñanzas y los resultados principales que hemos encontrado de la comunicación con la población, cuáles son las cosas que han funcionado, que no han funcionado, y algunos de los retos que estamos llevando ahora cuando nos movemos a lo que se le podría llamar a la próxima fase y los planes ambiciosos que tienen el gobierno acá, por bien o para mal, ya veremos. Pero lo principal que me gustaría llevar a mí primero es lo que llevamos el Smart Testing, que tratamos de enfocarlo en que primero que sea un sistema completo. Y hemos estado hablando mucho de que tiene que incluirse la parte de los tests, de las pruebas, pero también del acceso, del seguimiento. Y eso es algo que este programa trata de hacer, tratando de llevar que sea lo que hemos hablado de la acción y la equidad del acceso para toda la población. Y hay unos detalles que quiero desempacar un poco después de la importancia de tratar de llevar estos programas a los grupos y a las personas que más lo necesitan. Lo que también fue, y este ha sido un poco el reto que habló Cheri al principio, es ampliando la definición de la WHO acerca de lo que son los síntomas del COVID, para tratar de entender cuándo podría ser el espacio exacto y preciso en el cual deberíamos hacer las pruebas, tratando de entender que hay una diferencia entre la infecciosidad y la infección misma, y tratar de ver cuándo se hacen las pruebas, si se hacen cada 3 días, cada 2 días o cada tanto, para tratar de monitorear el espacio. Y lo importante, y eso ha sido un espacio que le doy todo el crédito al espacio, son los grupos biólogos, que tratar de ver cuáles son las pruebas que funcionan, cuál es la sensibilidad de esas pruebas y cuál es el espacio de errores y cómo podemos crear dentro del proceso, sabiendo que hay otros espacios en los cuales podemos reanudar las pruebas y tratar de asegurarnos que si alguien pasa sobre esos espacios, haya una prueba siguiente para tratar de que esa persona no vaya e infecte a grupos grandes. Entonces, el lado principal que me gustaría repartir un poco es, yo he pasado mucho tiempo hablando con grupos de población con un grupo grande, tratando de ver cuáles son los espacios, cómo se sienten los grupos, cuáles son las razones por las cuales van, cuáles son las cosas en las cuales reflejan que han funcionado bien y cuáles son las cosas donde podríamos mejorar un poco como agencias públicas, como espacios de educación y de información, para tratar de informarles a todos cuáles son los valores y buenos espacios que tienen que llevar. Y uno de los mensajes claves que hemos encontrado es que dentro de todo, a pesar del tiempo que ha pasado, las personas se toman el tiempo, entienden la importancia, y habiendo desarrollado un espacio muy local, y no sé cuándo sabrán de Inglaterra, pero esto ha sido un reto para la gente de Liverpool, que se creen un grupo de ciudadanos independientes del resto de Inglaterra y del Reino Unido. Ha habido muchos mensajes de orgullo, es decir, mira, si nosotros vamos a ser la ciudad que le ayuda al país a salir de esto, pongamos la prueba. Y ha sido realmente un espacio en el cual se han llevado esos mensajes y han funcionado para tratar de convencer a la población de que apoyen estas pruebas. Al mismo tiempo, eso no ha quitado algunos de los temores que existen.
ya sea ir a lugares de prueba, ya sea en el camino a los lugares de prueba, ya sea por transporte público, o la gente ha estado pasando tanto tiempo con miedo, encerrados en casa, que ya casi se han olvidado cómo poder movilizarse de manera segura. Si la gente no tiene los recursos, cómo llevamos los espacios de prueba cerca de ellos, pero el temor no se ha podido quitar, pero se ha podido informar y los riesgos tratar de ponerlos en un plano más sensato para que la gente pueda entenderlo. Uno de los retos principales, y eso fue mucho que aprendimos al principio, el programa se llevó con el ejército tratando de poner un montón de espacios dentro de donde la gente creería que es un espacio muy útil en el cual pasa mucha gente. Y con tiempo aprendimos que tendríamos que ser más dinámicos y flexibles y mover los espacios a lugares diferentes. Por ejemplo, no solo porque tengamos estadios de fútbol, poner un espacio de prueba ahí no parecía lo sensato en el momento, pero nos dimos cuenta después de un tiempo que ese no es un lugar en el cual la gente va a estar yendo, pero crear espacios chiquitos para poder hacer las pruebas y llevarlos a tiempo y tratar de manejar el tiempo de espera, que también ha sido uno de esos retos donde la gente todavía tenía temor de cómo iban a ser afectados. Otro detalle que también hemos hablado antes es del lado del acceso, es que la gente llega a entender que tienen que aislarse, pero a veces ha habido falta de comunicación acerca de cuánto tiempo hay que aislarse, que después de cuántas pruebas, el hecho que van a tener que volver a venir para hacer pruebas, que ha sido uno de los retos principales. Como dijo Cherín, no es solo la cosa de hacerse una prueba y de ahí volver a salir después de un tiempo, sino que la gente, si quería volver a salir, hay que hacer una segunda prueba que por ahí pueda salir negativa antes de poder darse la confianza para poder salir o moverse a una prueba de PCR. Al mismo tiempo, como hemos luchado muchos, es la información errónea, primero acerca de la precisión de las pruebas y ahora más y más acerca de lo que son las vacunas, o lo que ha sido el tipo de prueba y cómo poder manejar eso de una manera directa. Pero al final del día se ha tomado mucho trabajo en hacer campañas positivas para tratar de ponérselo cerca, que esto es un trabajo de alto nivel con mucha incertidumbre, pero el no hacer nada, y asumo que como equipo que estamos acá todos preferimos hacer algo en vez de que estar esperando a que nos solucione, es tratar de contrarrestar esos retos donde la gente no quiera tomarse el valor o hacerse el esfuerzo. Entonces, las cosas principales que hemos llegado han sido, al final del día, estas pruebas han sido una valiosa herramienta, tratar de crear este tiempo y espacio para poder identificar a la gente que tenga que aislarse por un tiempo, para así darle al sistema médico y de salud espacio para poder preocuparse por la gente que necesita más atención. Al mismo tiempo, hemos tratado de mover esto de una manera más inteligente, ágil y dirigida a lo que los grupos están buscando, ya sean hacerse pruebas para proteger a la gente a su alrededor. Si alguien tiene familiares, la gente quería saber para saber que pueden ir a ver o pueden estar cerca a familiares que necesitan atención. Lo que se le llamaba hasta la prueba de la liberación, si uno está en cuarentena y uno tiene que volver a salir, o necesitamos gente que trabaja en servicios claves, tratar de darles un camino y una herramienta para poder salir, o lo que estamos llevando más ahora es esta prueba para facilitar. Todo el mundo quiere salir de este espacio y cómo podemos hacerlo. Ponerlo bien clave, que las vacunas es una cosa, pero las vacunas tienen que estar complementadas con pruebas. Entonces son cosas que hemos reconocido en los grupos y tratar de manejar estas comunicaciones de manera que ellos lo entiendan. El apoyo, y estos son los retos más grandes, es uno de los más difíciles, porque es alguien que va a perder su trabajo. Si salen positivos, preferiblemente no van a querer hacerse la prueba. Y esas son cosas que ya sean los gobiernos de cualquier país, es difícil sobresalir ese reto y tratar de poner algo en pie. Pero al mismo tiempo hay que saber informarlo y saber dónde poner los recursos, que no son ilimitados, pero hay que poner en un espacio donde podamos ver los resultados positivos. Y lo que seguimos haciendo, y eso es algo que no hacer por cambiar, son las comunicaciones que hacemos localmente, ya sea en redes sociales o contra la desinformación. Y eso es algo que tiene que ser activo y es algo que se tiene que seguir haciendo. Entonces, los 4 ámbitos principales en los cuales hemos estado trabajando ahora con los gobiernos, y digo gobiernos de manera general porque muchos de estos
resultados van al gobierno nacional, pero como también estamos hablando, ya somos dentro del grupo mismo o las zonas aledañas o grupos regionales que quieren más resultados, es reenfocar estos programas locales. Esto tiene que venir en el lenguaje de las personas que lo están escuchando, ya sea en competitivo, ya sea para que una ciudad pueda salir del lockdown antes que otras, o espacios, no tomarse el miedo de decir, ok, eso es algo que hacemos como orgullo local. Al mismo tiempo es tratar de priorizar campañas y capacidad para ayudar a los grupos que lo más no necesitan, ya sean servicios claves o grupos dentro de ese espacio. Admitir que hay unas barreras individuales que no vamos a poder sobrellevar. Si hay gente que necesita los ingresos, que podamos hablar con ellos de manera directa para ver cómo se puede facilitar o ayudarles a tomarse pruebas para que puedan ir a trabajar y puedan mantener a la familia o a los grupos que necesitan mantener. Y por último, es una de las cosas de mayor reto es este reconocimiento y comunicación. Si hay algo que va a ser difícil, hay que decirlo, hay que ponerlo claro. Y creo que uno de los mensajes que hemos tenido, y esto ha sido, no sé si uno de ustedes lo sigue, Mike Ryan de la WHO, mucho de esto ha sido cosa de confianza, de ser abiertos con el público, de ser abiertos con los grupos, ya seamos expertos, ya sean expertos médicos, de saber decirles qué es lo que nos espera y cómo podemos contrarrestarlo. Y para decir que por bien o para mal, aunque llevemos meses en esto, hay un montón de espacios en los cuales que todavía no tenemos buenos entendimientos. Pero yo quería llamar la atención a 4 programas más en los cuales estamos llevando también los espacios de pruebas rápidas para ver cómo podemos mejorarlos. Uno de esos es, todo este trabajo sigue en pie, seguimos investigando si hay cambios dentro de la población para ver cuáles son los retos que están emergiendo, ya sea de las pruebas, pero ahora también moviéndonos al lado de vacuna. Llevamos mucho tiempo ahora haciendo investigación con negocios esenciales y supermercados, porque son los cuales que han estado abiertos hasta ahora. Pero como Chedi y Losos también han dicho, cómo mover este espacio a los colegios, a los grupos que ahora están volviendo a reanudar, a todos los espacios que están volviendo a abrir, cómo podemos abrirlos usando las pruebas rápidas. Seguimos buscando ahora las sesiones con grupos y comunidades especiales donde sabemos que, por ejemplo, hay vacilación vacunal que también tenemos que ver porque lo mismo vemos en las pruebas. Gente que no ha querido tomarse las pruebas tampoco va a estar tomándose las vacunas. Y eso es algo que tenemos que estar activamente contrarrestando ahora porque una cosa no va a solucionar la otra. Y lo último, y esto lo pongo como reto para que quieran ver las ambiciones, no sé cuánto vayan siguiendo las noticias en Inglaterra, pero nuestro primer ministro ha anunciado que a partir del 21 de mayo vamos a volver a hacer teatros, festivales y todo lo que pueda venirse. Y ahora estamos en un programa en el cual estamos monitoreando y tenemos varios eventos de prueba para ver qué es lo que pasa, cómo podemos usar las pruebas rápidas antes y después de esos eventos para poder contrarrestar algunos espacios de infección y tratar de ver cómo dentro de, supuestamente también a mediados de junio, el país supuestamente va a volver a abrirse. Sé que somos una isla, sé que la gente se hace una idea que vamos a poder hacer cosas diferentemente, pero siendo parte del equipo que estamos haciendo eso, ya veremos dónde y cómo estaremos para ese entonces. Pero como digo, yo, igual que el resto del grupo, con gusto comparto un montón de los reportes, de los resultados que hemos sacado. Estamos por publicar una versión actual del reporte en abril del 2021. Y si tienen alguna pregunta, algunos detalles, por favor no duden en contactarnos y tratar de compartir algunas de las cosas que hemos aprendido y tratar de ver qué son los programas y cosas que han puesto en prueba ustedes en otros lugares para que podamos compartir y también aprender de todos, ya que al final del día hay pocas veces que podemos decir que esto es algo que nos ha afectado a todos, así que creo que todos estamos listos, ya sea para hacer unas vacaciones, aunque sea poder salir de las 4 paredes de nuevo. Muchas gracias, ¿Sí? Michael. Sí, muchas gracias. Es fabuloso. Ahora vamos a oír voy a volver a poner las diapositivas. Ahora vamos a oír de Vero Osorio Calderón, que viene está en Bolivia para presentar sus puntos de vista
de las condiciones para la implementación de estrategias de testeo rápido en los países de ingresos bajos y medios. Y Vero, aquí estamos, ok. Comienzo. Sí, perfecto. Adelante. Ya, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este tema es realmente importante. Yo les voy a comentar, ¿no? la experiencia que, bueno, todo lo que les comento hoy día va a ser en base a mi experiencia del año pasado, que he estado trabajando. Vero, ¿Sí? Pero lo siento, ¿puedes coger tu micrófono enfrente? Es que está como entrando y saliendo. Perdón. Sí. Muchas gracias. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, les decía que todo lo que les converse hoy día va a ser como resultado de la experiencia que he tenido el año pasado asesorando al gobierno de Bolivia en la respuesta a la pandemia, ¿no? He estado de diferentes grupos, entonces he podido ver un poco y relacionarme con otros grupos afuera de Bolivia respecto a la estrategia de testeo masivo que justamente Bolivia tiene una gran dificultad para poder controlarla en la primera ola. Primero que ya como mencionaban los anteriores colegas, es una herramienta, el testeo masivo es una herramienta básica a nivel gobierno para poder conocer cómo está la pandemia en un país, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en este momento, sí se están desarrollando un diagnóstico masivo con antígenos, que lo hace el gobierno de manera gratuita, pero no se está coordinando, como complementando con estrategias que hagan que este testeo sea útil y sea justamente sostenible en vista a que se viene una tercera ola o se vienen las variaciones de las cepas que ya sabemos que existen. Considerando, ¿no?, que tenemos la mayor parte de nuestra frontera con Brasil y que ahorita con Chile, nuestro otro vecino importante, se está entrando ya a la tercera ola, ¿no? Bueno, primero que nada, para poder tener acceso de manera individual como ciudadano de a pie a un test rápido, es fundamental y contar con una estrategia de promoción de la salud fuerte, ¿no? Cuando existe una fuerte demanda sobre testeos, también se abre una fuerte oferta de una variedad de tests que aparecen en el mercado de todo precio, de todo tipo, de todos los colores y marcas. En este sentido, el ciudadano tiene que estar en conocimiento de cuáles son las características de un test adecuado que realmente le pueda dar la información que necesita, ¿no? Y cuándo se lo tiene que hacer y qué va a pasar si es que este test sale positivo. Justamente en referencia a lo que Michael estaba diciendo antes, ¿qué pasa si es que sale positivo y tengo que ir a trabajar? Si es que sale positivo y todavía tengo, de mi trabajo depende, creo que ahora voy a mantenerlo ahí el micrófono, que creo que no me están oyendo bien. ¿Qué sucede cuando un positivo necesita trabajar y generar ingresos, ¿no? Y aparte, vive dentro de una familia grande, hacinada, y en una situación que realmente de pobreza, digamos, con pocos accesos a servicios básicos. En general, esa es la situación de la mayor parte de la población de los países de ingresos medios y bajos. Entonces, poder contar con estrategias de lockdown ha sido realmente un desafío porque la población no puede soportar por mucho tiempo. Entonces, el testeo es cuando se vuelve sumamente importante, pero bajo estas condiciones que les estaba mencionando.
justamente parte del testeo masivo, como les comentaba, es la principal herramienta para el monitoreo de la pandemia, para ver cómo va, por dónde va, cuáles son los grupos de contagio, cómo está circulando, si es en el área laboral, en el área intrafamiliar. Todos esos detalles van a darnos la información, el testeo rápido, que es la mejor herramienta que ya se ha visto y ya lo mencionaba. ¿Cómo el gobierno puede registrar aquellos casos que salen positivos cuando no existe un buen sistema de vigilancia? Los casos positivos pueden perderse y ¿cómo les explico? A ver. Un caso positivo que no ha sido contabilizado por el sistema de salud puede perderse fácilmente y el monitoreo es aún más difícil. Por lo tanto, es fundamental y completamente necesario tener un sistema de registro de todos los testeos rápidos que se estén realizando, ya sea por antígenos u otros. Actualmente no se puede tener un alcance tan grande porque existen dificultades en cuanto a tecnología, en cuanto al monitoreo. Por lo tanto, la capacidad de uso de esta herramienta se ve debilitada. Y aún así, todo el impacto que pueda crear y el control de manejo de datos es realmente limitante, ¿no? Este tipo de deficiencias son muy comunes en los países de ingresos medios bajos. No solamente no hablamos a nivel nacional, ¿no? Perdón, voy a... No sé si me oye mejor ahora. Ya. Sí. Ahora sí. Entonces, perfecto. Sí, ya. Entonces, esta situación no se puede hablar de manera nacional, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresionó mucho ver el caso de Buenos Aires que presentaba la primera presentación, pero estos casos se dan prisa. Es más fácil hacer el control y monitoreo en las áreas urbanas, pero en el área rural estas dificultades son incluso más grandes y esto impide que haya un mejor control y monitoreo de los casos. Bueno, creo que ahí va. Me he tenido que cortar un poco por las fallas técnicas. Pero justamente, de manera resumida, lo que quería comentarles es dos aspectos bien importantes, ¿no? La promoción de la salud para que la persona de manera individual pueda decidir sobre qué tipo de test necesita, cuándo y qué hacer después. Aparte, la persona que salga positiva con el testeo rápido, sepa qué hacer, ¿no? Para que no sea perdida, para que pueda ser atendida oportunamente y también existan las garantías, hasta a veces va a ser necesario incluso cambiar la normativa de la ley de trabajo para ver qué puede hacer una persona si sale positiva, ¿no? Y finalmente, el monitoreo, ¿no? de los casos, que justamente es fundamental contar con un sistema que abarque áreas rurales, urbanas, lejanas, fronteras, para poder controlar justamente el registro de estos casos y ver cómo se va a hacer. Porque ya se ha visto de que si es que en estas estrategias en los países que están implementando de manera gratuita el testeo rápido con antígenos, hay un rezago
entre el diagnóstico que les dan de manera rápida y la atención que reciben. Mientras tanto, pueden pasar días, pueden pasar hasta semanas, ¿no? En los casos más extremos del comportamiento de la pandemia, y se pierde, y el ritmo y el trazo del contagio es mucho más amplio, ¿no? Esos 3 puntos en específico que quería comentarles, y bueno, los dejo aquí. Muchas gracias, Vero. Y ahora vamos a oír de Daniel Cortés de Boston, de Chelsea, que en Massachusetts, en los Estados Unidos. Muchas gracias, Daniel. Quiero empezar a hablar un poquito del país de Chelsea. No, la ciudad pequeña de Chelsea. Chelsea está al lado de Boston. La población oficial es de 40,000 personas, pero se estima que hay hasta 60,000 personas. Es una ciudad que de muchos inmigrantes, la mayoría son de Centroamérica. Es muy denso y también súper poblada. Es una palabra que aprendí hoy. Soy de México, pero crecí en los Estados Unidos y no podía hablar español cuando estaba chico, o sea, tenía que aprender español. Otra vez, disculpa si mi español no es perfecto. Chelsea, el COVID impactó a Chelsea con más fuerza que en cualquier lugar de Massachusetts. Y hay unas razones de eso. Como muchas comunidades latinas en los Estados Unidos y en Latinoamérica, Chelsea tiene muchos trabajadores esenciales que tienen que ir a trabajar, que tienen que estar en el camión, que no tienen la opción a no ir a trabajar o a trabajar remote. Esas personas se infectaron muy pronto. El nivel de infections en Chelsea era súper alto. No tengo los detalles, pero era muy alto. Y en ese tiempo, el Estado puso muchos recursos en la ciudad y también hay hospitales en Chelsea. Hay centros de salud de Mass General Hospital, de Beth Israel, son grandes instituciones aquí en Massachusetts. Y también ponieron dos lugares móviles a hacer pruebas. Pero esos lugares eran para cualquier persona que estaba en la área. Mucha de la gente vinieron de otros lugares y más o menos como 50% del porcentaje de las personas que tomaron las muestras, las pruebas, eran de Chelsea. Porque la gente quería tomar esas pruebas porque querían saber si estaban enfermos. Pero cuando el nivel de COVID se bajó, ese número también se bajó. Y ahorita lo que estamos haciendo, y por eso estamos muy feliz de los rapid tests, es queremos usar los rapid tests para obtener una cultura de pruebas, como hicieron en San Francisco, en un distrito chiquito que se llama Mission District. No tenían pruebas. Ellos tenían que pelear con la ciudad, agarrar esos recursos. Muy interesante porque Chelsea tenía todos los recursos que necesitaba, pero la gente no adoptaron esa cultura de tomar pruebas. Eso es muy interesante. Lo que hicimos nosotros es, tenemos un sistema de respuesta, una response team, un equipo de respuesta, y era muy tremendo también. Mucha comida, mucha ayuda de renta, tenemos un hotel para poner personas que estaban positivos de COVID, muchas buenas cosas, peleamos fuerte, pero lo que queremos hacer es pues durante el verano, en el verano, empezamos a pensar en lo que podríamos hacer de forma proactiva en lugar de simplemente responder. Y lo que estamos haciendo, estamos monitoreando nuestras aguas residuales. Y lo que hacemos es, cuando ese nivel se sube, tenemos un equipo de promotores de salud, mujeres que tocan a la puerta y hacen flyers y todo eso, a decirle a la gente que agarras tu prueba y todavía tienes tu máscara, todas las cosas normales.
y también informar a la gente que hay muchos recursos todavía para la gente que son positivos. Porque también aquí la gente no quería tomar la prueba porque iban a perder su trabajo. Cuando ellos se figuraron que la ciudad los iba a apoyar con muchos recursos aquí en Chelsea, eso cambió la pensamiento. Lo que está pasando en Chelsea ahorita estamos esperando si el variant va a afectar a nosotros, como ha afectado en muchos lugares. Y estamos muy preocupados porque la gente, como la gente en cualquier parte del mundo, se está, y aquí está la vacuna, mucha la gente está ya vacunados y COVID no está pegando muy fuerte, pues no voy a tener mi máscara, no voy a tomar una prueba. Y eso es lo que ahorita estamos hablando en la ciudad de lo que podemos hacer. Y los rapid tests, eso es muy importante. Lo que vamos a hacer, empezando como, ojalá next week, pero yo creo que va a ser en 2 semanas, vamos a tener una estación de pruebas, antigen, los rápidos, martes y viernes para todos los empleados del City Hall, de los trabajadores de la ciudad de Chelsea. Y hacer lo que está diciendo Sherry. Y ojalá vamos a escoger 2 negocios, otros lugares donde hay mucha gente que van y vamos a hacer la misma cosa. Yo creo que eso va a afectar o a impactar esa cultura de pruebas, porque hay otras razones también. Mucha de la gente todavía piensa que es el que duele mucho. Yo no quiero hacer mi test porque duele mucho. Cuando saben que es el antigen, y también los otros ya no van hasta muy arriba. Eso está cambiando la mente también. Y también lo que está ayudando a nosotros es las personas que están en la calle, pues, nosotros lo llamamos los promotores de salud. Y eso está afectando porque ellas son latinas y la gente que tenemos que dar el mensaje son latinos. Chelsea, la mayoría de la gente de Chelsea son latinos, muchos de Centroamérica, como dije, y los mensajes tienen que venir de ellos y en español. Tenemos una campaña también de graphic design para mensajes muy efectivos. Voy a parar ahí a ver si hay una pregunta. Muchas gracias, Daniel, fabuloso. Y también aquí en las diapositivas que vamos a compartir después, podrá encontrar un video que hicieron en el grupo de Chelsea para promover las vacunas, que está muy bueno. Entonces eso también lo vamos a compartir después. Y hoy vamos a... Pero ahora tenemos unas preguntas que han entrado por el chat, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos y quizás voy a empezar rápidamente con las 2 preguntas que ya están, porque creo que las puedo contestar algo rápidamente, pero si alguien más quiere decir algo, si hay alguna otra pregunta, puede hacer la función de alzar la mano y preguntar. Pero las 2 preguntas que entraron, una es básicamente de preguntando si los empleadores ahora mismo no están dando acceso a las pruebas o el gobierno no está dando acceso a las pruebas, ¿dónde se pueden conseguir? Y esa es una buena pregunta, porque en lugares como los Estados Unidos hasta hay lugares que podrían tener acceso a las pruebas, pero por unos problemas que hemos tenido con el FDA, el Food and Drug Administration, todavía solo se han aprobado pocas pruebas. Y a pesar de que hay muchas que ya están hechas por diferentes fabricantes que son de alta calidad, ahorita en el FDA están como atoradas. Entonces ha sido un problema que como no hay muchas disponibles a la venta, o sea, hasta los lugares que lo quieren hacer ahorita mismo no lo han podido hacer muy bien. Lo bueno es que eso está cambiando muy rápidamente. El gobierno de los Estados Unidos pasó una ley para dar mucho más dinero para las pruebas y también incluyendo las pruebas rápidas. Entonces va a ser posible, esperemos pronto, que más de esos fondos se usen para ayudarle a los negocios a dar pruebas o a hacer más pruebas en las escuelas, cosas así. Entonces creo que eso va a cambiar cuando se vayan aprobando más de las pruebas. Y por el momento hay diferentes grupos como RapidTest.org que están haciendo pilotos
Por ejemplo, con Citibank, el doctor Michael Mina está haciendo un piloto grande. También en otros países como en Canadá hay negocios que están haciendo pilotos de pruebas. En lugares como Alemania, el Reino Unido, Austria, están haciendo pruebas también para el hogar, que fue la otra pregunta del chat, que por qué no hay las pruebas aprobadas para el hogar. Lo bueno es que las pruebas del hogar sí son aprobadas, están aprobadas en muchos sitios. El problema sigue siendo que no hay mucho acceso porque en los Estados Unidos, por ejemplo, son muy caras. En vez de costar $5 o $2 o gratis del gobierno, cuestan $30 porque tienes que ir al súper, tienes que ir a la tienda y a la farmacia y tienes que no solo comprar la prueba, también te obligan a comprar un servicio de telemedicina que es caro. Entonces, ahorita en los Estados Unidos esa ha sido otra de las barreras, que en vez de aprobar las pruebas que son muy baratas, como las del embarazo, que hay mucha dificultad de conseguir las pruebas baratas. Entonces, eso también va a requerir que gente como ustedes le diga a sus gobiernos, le diga a sus gobernantes que hace falta, porque la tecnología existe, las pruebas están ahí, pero ahorita han sido, en mayor parte, problemas regulatorios que han prevenido que las pruebas sean accesibles al público. Michael, ¿ibas a comentar algo más? Sí, no, yo quería hablar un poco del ejemplo de Reino Unido, donde hubo esta discusión muy temprana en los cuales los negocios querían abrir, querían mantenerse abiertos, y el ejemplo que nosotros hemos trabajando eran los supermercados, porque son espacios esenciales. Entonces los supermercados habían dicho con el gobierno, entre mucha negociación, dice, ok, ustedes van a poder estar abiertos, ¿cómo va a asegurarse que sus empleados van a estar haciendo pruebas? Entonces, la investigación fue una pregunta algo controversial, y esto yo sé que lo hemos hablado informalmente con Cheri y otros grupos, es que si a todo el mundo dentro de supermercados y empleados les haces pruebas, eso va a resultar en que la gente se descuide, que gente que se le ha hecho una prueba vayan a descuidarse, no vayan a poner. Y eso es algo que creo que puedo decir en grupo, todavía no tenemos claramente cuánto de eso pasa. Tenemos un par de resultados de unos 7 diferentes negocios que estamos haciendo estudios. No vemos mucho cambio, pero hay una pregunta muy importante que hacer. ¿Es bueno hacerle pruebas a este espacio si con eso la gente baja sus defensas? Eso es una parte. La otra, y esa, o sea, la podemos discutir porque es más lado comercial y de marketing, es que muchos de estos supermercados se han dicho, ok, vamos a invertir en hacer las pruebas y ahora también vamos a invertir en hacer las vacunas y darle las vacunas a nuestros empleados, porque ellos muy claramente quieren poder decir, esta cadena de supermercado, todos sus empleados tienen las vacunas y somos el supermercado más asegurado al cual pueden ir de compras. No sé, ninguno de nosotros trabajamos en negocios, en comercio, pero hay gente que ha hecho la matemática y si eso vale la pena y si tienen la primera cadena en su ciudad o en su país que pueden decir que han sido vacunados, eso te pone a primera lista y no hay mejor marketing que ese. Pero siendo los investigadores que podemos ser, hay esas preguntas de que por ahí que hay un miedo de que hacerle las pruebas a todos o decir que todo el mundo tiene las vacunas, defensas, y no concluye de que no vamos a tener outbreaks o problemas a largo plazo. Pero eso es un buen caso en el cual es cosa de financiamiento o es cosa de negociación. Si quieren abrir, tienen que demostrar eso. Ahora, y ese no voy a entrar en detalle, ahora tenemos la misma discusión acá en Inglaterra acerca de qué es lo que van a hacer cuando vayan a abrir los bares a partir del 1 de mayo, donde dicen, ok, pueden entrar siempre y cuando hayas hecho un test o demuestres una vacuna. Pero de ahí la logística que vaya a funcionar, esa la dejamos para otra, esa la discutimos en un mes si quieren. Bueno, y también muy importante cuando piensan las vacunas, no todos tal vez se van a vacunar. En unas estadísticas dice que el 30% de las gentes en ciertos países piensan que tal vez no se van a vacunar o tienen resistencia a vacunarse pronto. Y hay muchos países donde también todavía no están disponibles las vacunas y diferentes temas, ¿no? Pero las pruebas sí están disponibles, especialmente si es algo que no duele, que es gratis o muy barato, que es algo que de todas formas, hasta alguien que tal vez no quiera o pueda una vacuna, que de todas formas se pueden hacer las pruebas. ¿Tenemos otra pregunta? Teníamos una pregunta al comienzo de Jean-Marie Fontañez, que preguntaba por qué no avanzan con el proceso de facilitar las pruebas de COVID para el hogar.
Sí, entonces ese es el mismo tema que desafortunadamente con las regulaciones en ciertos sitios, que por ejemplo en Canadá, hasta que yo sepa, por ejemplo, todavía no tienen pruebas rápidas aprobadas para la casa. Entonces, a pesar de que han hecho avances de pruebas de servicios médicos, todavía hay muchas restricciones sobre las pruebas para el hogar. Y eso es algo que desafortunadamente es una historia que se ha repetido muchas veces con el embarazo, con el SIDA. Hay esta percepción que la gente no va a saber cómo usarlas o que las van a usar mal o cosas así, que en realidad los datos no apoyan esos puntos de vista. El tener el acceso a las pruebas es muy importante para que la gente pueda tener mejor control sobre su entorno, sobre sus acciones, y eso sí, hay bastante evidencia ahora para eso, incluyendo para el COVID. Gabriel, adelante. Voy a... Ok, ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones primero a todos. Gracias nuevamente por la invitación como Universidad de Buenos Aires. Patricia ha hecho un excelente resumen de lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Que reconozcamos que es una isla a nivel presupuestario y organización dentro de lo que es todo el país. O sea, si en todo el país se avanzó muchísimo en enfrentar la pandemia y hay muchas políticas regionales adoptadas, bueno, no todos funcionan del mismo modo. Mi comentario era, bueno, un comentario y una pregunta. El comentario es si en efecto, respecto a lo que decía Michael recién, uno lo veía en el hospital, incluso cuando contó lo de los testeos de prevalencia, ¿no? Por supuesto, de los TDR, los test rápidos, Patricia, que cuando el dedito nos había dado negativo el test rápido había como una cosa de relajación, o sea, que sí sería un riesgo posiblemente hacer el test bien masivo sin que quede claro que esto hay que hacerlo en forma muy regular, porque recién contaba, creo, Michael, que, bueno, si tenés el test negativo, podés entrar al pub, ok, ¿y el test negativo de cuándo? Porque el problema de yo fui negativo puede llegar a empeorar las cosas. O sea, en ese sentido, estaría muy bueno que si surgiera algo, si ustedes como grupo coordinador pudieran elaborar algo en ese sentido, y obviamente la respuesta, ahí viene la respuesta y respuesta, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, obviamente cuanto más de esto ustedes, o se pueda movilizar a través de gobiernos, pero los gobiernos responden más, por ejemplo, si hay un trabajo hecho sobre nuestra región, obviamente sobre el OPS, ¿no? Sobre la Organización Panamericana de la Salud, que va bajando recomendaciones a los diferentes gobiernos y los gobiernos lo adoptan o no libremente, pero cuando viene el OPS hay una tendencia, bueno, tratemos de hacer algo que nos está sugiriendo el OPS. Yo lo digo desde el punto de vista de antimicrobianos, que es donde trabajo en Uso Racional y donde colaboro bastante como colaborador del OPS. O sea, en definitiva, estaría muy bueno que esto estuviera bien marcado, el tema de la necesidad, de si el testeo lo hiciste una vez, hacelo más rápido y no te duermas en esa vez, porque si no, por ahí el que nunca se testeó va a tener más cuidados. Y el trabajar por ahí, acercar a la Organización Panamericana o algunos de los otros grupos que pudieran tener influencia en los gobiernos para hacerlo más masivo. Muchas gracias. Absolutamente, tiene toda la razón que esas no regulaciones, pero por decir las sugerencias o lo que se da de recomendaciones a los países se tiene que actualizar, porque por ejemplo para las pruebas rápidas de antígeno de la ONU, bueno, de la Organización Mundial de la Salud, creo que la última vez que se actualizaron fue como en el otoño o algo así, o sea, todavía tarda mucho tiempo que se actualicen, pero se tiene que hacer porque tenemos mucha más evidencia ahora de que funcionan bien y de cuáles son las normas. Y también eso que dice de la prueba negativa, cuando ahora para, por ejemplo, volar por avión, unas de las normas dicen, bueno, en los últimos 3 días tienes que tener una prueba negativa, pero el próximo día después de la prueba ya puede ser positivo. Entonces, si no lo haces antes de que alguien se suba del avión, realmente puede haber un censo como falso de seguridad con eso, ¿no? Entonces hay que tener el acceso a las pruebas y también buenas comunicaciones, como lo que dijo Michael también, de cómo comunicarse para que la gente pues no piense una cosa cuando realmente no es así, ¿no? Gracias. Y también veo que habíamos dicho que íbamos a acabar alrededor de ahora, entonces también queremos tener mucho respeto por el tiempo de todos aquí y si creo que vamos a tratar de concluir el programa formal. No sé si alguien de los presentadores o alguien quiera decir un último comentario o algo antes de que cerremos. Yo quisiera dejar tu email, Cherry, en el chat
para que cualquier persona que tenga alguna pregunta, incluso después de haber concluido esta charla tan buena de hoy, pueda llegar a nosotros. Claro, ahí está. Y también puse la página rapidtest.org porque ahí estamos basados en los Estados Unidos, pero tenemos expertos de todo el mundo que colaboran con nosotros y es una buena fuente de información sobre las pruebas rápidas y qué se puede hacer para incrementar el acceso. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Irene Bosch, por ayudarnos a coordinar esta sesión y a todos los presentadores que tuvimos y a todos los que nos han estado en nuestra audiencia preguntando y apoyando este trabajo. Entonces, esperemos que se pueda seguir la conversación. Hay mucho trabajo todavía por hacer, pero les agradecemos mucho por su interés en el tema y les deseamos buen resto del día y de la pandemia, que esperemos que se acabe pronto. Hasta luego. Muchas gracias.